Egunon Guztioi, bienvenidos a este encuentro que organiza Diario de Noticias de Álava y que trata de desgranar cuáles son las claves relacionadas con el sector comercial y sus retos tanto presentes como futuros. A la hora de preparar este guión, nos hemos dado cuenta que un periódico no solo es un altavoz de noticias, es sobre todo el cronista de la vida que sucede más allá de los cristales de la redacción. Y desde esa atalaya nos damos cuenta que gran parte de las señas de identidad de una ciudad, en este caso de Vitoria, es el pulso de sus escaparates. Porque cuando levanta la persiana un comercio, digamos, de la calle Gorbea o en el barrio de Zaramaga o en alguno de los municipios de las cuadrillas del territorio histórico, no solo se abre un negocio, se enciende una luz que nos hace más seguros, más humanos y, sobre todo, se crea más comunidad. Para preparar este encuentro tenemos una batería de datos que nos dan alguna pista de la importancia que tiene el sector comercial. Según los últimos datos, actualmente representa más del 7% del PIB. Que se podría extender hasta el 11% si a esos datos se le añade la actividad mayorista. Según los indicadores del Eustat, esa relevancia macroeconómica convive con una estructura empresarial capilar y resiliente, que a pesar de los desafíos a los que se enfrenta, como la digitalización, mantiene una densidad comercial de un establecimiento minorista por cada 100 habitantes en la capital. En términos de capital humano y de empleo, pues es un sector bastante importante, ya que, según el Directorio de Actividades Económicas, en 2025 las cifras decían que había más de 23.600 personas ocupadas en el sector. Y de esas personas, aproximadamente más de un 60% eran mujeres. En cuanto a la infraestructura física, Álava presenta una oferta altamente concentrada y profesionalizada, sumando una superficie comercial que supera los 520.000 metros cuadrados. Al respecto, el barómetro de comercio de Euskadi refleja una tendencia muy concreta hacia la polarización de espacios. Mientras que casi la mitad de los locales tienen una extensión de menos de 100 metros cuadrados, las grandes superficies ya tienen el 31% de la cuota de suelo comercial. En fin, esta realidad dibuja un escenario de convivencia donde la eficiencia de los grandes formatos y la especialización del comercio de barrio deben converger para garantizar la sostenibilidad de un sector que en estos momentos, y para que nos hagamos todos una idea, roza 2 metros cuadrados de superficie por habitante en la capital alavesa. En las últimas semanas, Diario de Noticias de Álava ha publicado bastantes informaciones relacionadas con la actividad comercial. Entre ellas podemos destacar que, según los últimos datos del Eustat, el territorio histórico ha liderado dentro de la comunidad el crecimiento de ventas en Euskadi con un incremento de un 5,5%. También otros datos nos dicen que Vitoria cerró el pasado ejercicio con más de 11.500 establecimientos activos. Ahora bien, estos datos, que pueden dar una sensación de grandilocuencia, también se encuentran con una serie de puntos a tener muy en cuenta y que pueden, digamos, que ser las sombras de este sector. Entre ellos los locales que nos podemos encontrar cerrados. En la actualidad, en la capital hay casi unos 1.200 locales que están vacíos. Es una herida que se nota mucho en ciertos barrios, tanto de la periferia como del centro. En fin, también los testimonios que hemos recogido en nuestras páginas y en nuestras plataformas digitales alertan de un reto que en estos momentos para muchas tiendas y para muchos negocios comerciales digamos que es crítico, que es el relevo generacional, la falta de relevo generacional para seguir con aquellos negocios que en la actualidad son viables. Bueno, como pueden ver, hay una batería de datos que nos pueden dibujar un esbozo de qué es el sector comercial en la actualidad en Vitoria, en la capital y en el territorio histórico.
En cualquier caso, estoy rodeado de 4 personas, de 4 agentes que realmente son los que nos pueden dar las claves de cómo es ese presente y cómo puede ser ese futuro. Sin más, voy a empezar a presentar a los invitados que nos acompañan en esta mesa sectorial de Diario de Noticias de Álava. Por una parte, a mi derecha está Jacques Aguirrezábal, que es viceconsejero de Comercio y Turismo del Gobierno vasco. Jacques, bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. A mi izquierda está Ángel Garabieta, que según la chuleta que me han preparado, eres el director comercial de CaixaBank en Euskadi. Bien preparada. Muy bien. Pues nada, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Qué ricasco. También nos acompañan Edurne Parro, que es directora gerente de AENCOMER, que es la Federación de Comercios y Servicios del Territorio. Bienvenida. Muy buenos días. Muchas gracias. Y por último, aunque no por ello menos importante, que siempre lo digo así, Diego Martínez de San Vicente, que eres el presidente del gremio comercial más importante de Vitoria, de Gasteizen. Correcto. Muy bien, pues Seguro. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Os comentaba que los 4 invitados a los que acabo de presentar realmente son los más importantes de esta cita porque tienen las claves para dibujar realmente cuál es esa radiografía del sector comercial y sus retos presentes y futuros. Y como por algún punto hay que empezar, te voy a invitar, Jacques, a que nos cuentes cómo ves tú esta situación, cuáles son los retos y cuáles son pues las medidas que consideras que se tienen que implementar, si se tienen que implementar alguna. Sí, seguro Adelante. que se tiene que implementar, de eso no hay ninguna duda. Bueno, yo creo que los datos que has comentado se pueden complementar con otros para llegar a la conclusión, que ya es conocida por todos, de que estamos en un sector que está viviendo una profunda transformación. Yo creo que eso es así. Creo que el factor clave de la transformación es el cambio de la demanda, es decir, que los sectores que sostienen demanda o que tienen demandas crecientes no tienden a transformarse, o si tienden a transformarse se transforman para evolucionar hacia mejor, ¿no? En este caso estamos hablando de un sector en el que ha impactado claramente un cambio de hábitos de consumo que ha hecho que cada vez menos comercios puedan acceder a un negocio rentable y puedan tener futuro, ¿vale? Eso en los últimos 10 años ha sido algo imparable. De hecho, creo que hemos perdido en torno a 20 y pico % de establecimientos comerciales en los últimos años. Y además, los que hay, yo creo que también hay que poner el dato encima de la mesa, están bastante envejecidos. Estamos hablando de que el 14% de los comercios tienen al frente a alguien que tiene más de 61 años. ¿Vale? Y eso plantea un reto en los próximos años bastante potente. Se está produciendo además una incorporación muy potente del colectivo de inmigrantes en el sector comercial, que eso es un factor también a tener en cuenta a la hora de gestionar las políticas y a la hora de tomar las decisiones. Y esto va de la mano de un cambio en el tipo de productos y servicios que ofrecen la fachada comercial, porque hemos pasado de un dominio absoluto de los comercios que vendían producto a una presencia cada vez mayor en fachada comercial de establecimientos que ofrecen servicios, ¿vale? Y eso es algo también generalizado que está pasando en todas partes, ¿no? Con estos datos, yo creo que lo que toca ver es cómo esperamos o cómo nos gustaría que fuese el sector comercial dentro de unos cuantos años, en el que tenemos que asumir con naturalidad que va a haber menos comercios. Y yo creo que eso todos los agentes, si somos honestos con nosotros mismos, sabemos que el futuro del comercio es un futuro en el que habrá menos comercio minorista. Lo que nos importa es que haya comercio minorista que sea rentable, que sea sostenible, que tenga futuro y, por lo tanto, en la dimensión que tenga, sea capaz de aportar a las ciudades todo lo que ahora mismo le aporta, ¿vale? Para poder conseguir eso, nosotros sí creemos que hay varias líneas que son importantes y que están vinculadas con cómo desde fuera se ve el comercio, más allá de luego los apoyos que podamos darles a los propios comerciantes, que también los voy a mencionar, ¿vale? Y digo lo de cómo se ve desde fuera el comercio porque en los últimos años hemos centrado mucho el discurso en la necesidad de apoyar y de ayudar al comercio, ¿vale? El comercio necesita ayuda, hay que apoyar al comercio. El comercio da, evidentemente, vida a nuestras calles, las hace más seguras.
pero eso no ha supuesto un cambio en la tendencia de la demanda, eso es así. Hay un porcentaje de ciudadanos que pueden estar sensibilizados con eso, pero los hábitos de consumo de la gente no están cambiando. Pero, sin embargo, yo sí creo que hemos hecho calar la percepción en parte de la ciudadanía, sobre todo en aquellos que puedan acercarse al sector comercial como un posible negocio de futuro, de que es un sector con grandes complicaciones y que es un sector poco atractivo para emprender o incluso un sector poco atractivo para trabajar, ¿vale? Y yo creo que esa parte la tenemos que, de alguna manera, revertir, porque tenemos, y nos pasa a los que estamos en 1000 foros, conocemos siempre decenas de casos de jóvenes comerciantes, incluso de comerciantes que ya llevan muchos años, que son capaces de llevar adelante negocios que funcionan bien, que son muy competitivos, que son innovadores, que además, como pasa pocas veces en otros sectores, está muy vinculado el negocio con una pasión vital, con una afición, con una vocación del propio emprendedor, que hace que eso sea muy singular, muy especial y, por tanto, muy auténtico y muy atractivo. Entonces, necesitamos trasladar esos proyectos, necesitamos dar a conocer a esos emprendedores y necesitamos enseñar a la gente que tiene que comprar en el comercio porque es mejor opción, porque al final es mejor opción por el servicio, por el producto, por la atención que te van a dar y porque existe una oferta singular que hace que merezca la pena trasladarse para comprar en una tienda, ¿vale? No porque le tengan que ayudar, sino porque dicen, no, ¿quién me va a atender mejor que aquí, no? Yo creo que todos los que somos compradores de pequeño comercio, si hacemos una valoración de cuáles son las motivaciones que nos llevan a comprar allí, cada uno encontrará sus motivaciones. Pero igual entre las 5 primeras no estará la de ayudar al comercio. O sea que yo soy habitual de 4 o 5 comercios de mi municipio y no voy para ayudarles, voy porque me atienden mejor que en otros sitios, porque me conocen mejor que en otros sitios, porque, no sé, me dejan ropa para llevar a casa para probarme y no sé qué, porque tenemos un vínculo que hace que el servicio que recibo yo ahí me merezca la pena, ¿no? Entonces, necesitamos mejorar la imagen del comercio y lo podemos hacer porque hay comercios que funcionan y porque proyectan una sensación de decir, oye, en este sector merece la pena emprender, ¿vale? Eso por una parte. Y luego hay otro tema que está vinculado con el tema del relevo generacional y el emprendimiento que yo creo que también tenemos que impulsar de manera clara, ¿vale? Tenemos unos cuantos programas públicos, todas las administraciones, para promover el emprendimiento, incluso el relevo generacional, pero pocos son los programas que yo creo que funcionan como podrían funcionar o como deberían funcionar, ¿vale? Y yo creo que hay que hacer un poco una revisión crítica de los programas que tenemos. Nosotros, concretamente, el Berris Empresa, que es un programa de transmisión empresarial, es un programa que se desarrolla bien en cuanto a desempeño, en cuanto a las tareas, los procesos, funciona bien, pero todos los años conseguimos demasiadas pocas transmisiones, ¿vale? Hay una barrera que tenemos que analizar porque el número de transmisiones que cerramos es bastante pequeño y eso no tiene ningún sentido en un sector en el que estamos hablando de miles de establecimientos comerciales en el que el 14% se va a jubilar en los próximos 4 o 5 años. Necesitamos multiplicar y por mucho el número de transmisiones que conseguimos hacer, ¿vale? Y eso tenemos que todos los agentes ver cómo lo podemos hacer. Y luego está el apoyo directo al emprendedor, que en ese caso es verdad que nosotros el año pasado sacamos por primera vez una orden de apoyo al emprendimiento que apoya tanto la inversión como el gasto, incluso apoya la transmisión de las empresas, la posibilidad de poder comprarlas. Todo eso se financia a través de la orden. El año pasado fue el primer año. Unos 100 comercios presentaron solicitudes y yo creo que serán las aprobadas. El año que viene tenemos lo mismo. Hemos simplificado mucho la orden. Lo que queremos es que las tramitaciones sean más sencillas, que sea mucho más fácil de entender, que todos los agentes de la red puedan entrar a apoyar a esos posibles emprendedores, porque hasta ahora estaba más limitado. Total, que hemos hecho más sencillo y más amplio para conseguir que el número de comercios que entren ahí sea mucho mayor, ¿no? Por tanto, así, a ideas fuerza, tenemos que empezar a proyectar la imagen del sector como un sector en el que hay proyectos que merecen la pena. Está muy bien que digamos todo lo que es cierto sobre la vida de las calles y tal, pero tenemos que empezar a enseñar este sector como un sector en el que hay negocios rentables, con futuro, innovadores y tal. Y, por otra parte, tenemos que ayudar mucho al emprendedor y al que se va a jubilar, porque si no, no vamos a conseguir que haya relevo, ¿no? O sea que... Muy bien, Jacques, pues gracias. Ángel, te va a tocar a ti seguir con la disertación, así que adelante. Muy bien. Bueno, lo primero,
enhorabuena por estos foros, por la creación de estos foros que impulsan, en este caso, el comercio, y gracias por la invitación. Yo, como muy bien decía tu chuleta, soy el director comercial de CaixaBank en el País Vasco y vengo a hablar de CaixaBank, pero vengo a hablar también de otro banco, ¿no? Y ahora lo explico. Nosotros entendemos en CaixaBank que el motor fundamental en el arranque y desarrollo de cualquier negocio, de cualquier empresa, de cualquier micronegocio, incluso para los autónomos, es la financiación. Nosotros damos financiación. Para eso somos un banco, además de gestionar los recursos también de los comercios, además de dar los servicios específicos que necesitan y que más adelante seguramente tendré oportunidad de comentarlo. Hacemos asociaciones con entidades tecnológicas y con entidades de servicios, como puede ser Securitas, para dar también otro tipo de atención y de cuidado a nuestros comercios. Pero, como decía al principio, entendemos que fundamentalmente el arranque de un negocio, el desarrollo de un negocio pasa por la financiación. Pero no todos los negocios, no todos los autónomos, sobre todo en una fase inicial, tienen el acceso habitual al que podemos tener la mayoría de nosotros o algunos de nosotros a la financiación. Pues porque carecen de avales, porque son personas emprendedoras jóvenes, porque quizás están arrancando el negocio y todavía no tienen datos que sustenten la petición de la financiación. Y para eso, y por eso decía que voy a hablar también de otro banco, tenemos Microbank, que es un banco social, que es un banco que apuesta por la financiación aquellas personas o aquellas entidades o aquellos comercios o pequeñas empresas que en un primer momento necesitan más confianza que los números que le respaldan. Y la financiación a este segmento de emprendedores, a estos comercios, genera riqueza, genera cohesión social y genera empleo. Por lo tanto, nosotros, además de CaixaBank, tenemos Microbank, que es un banco que nació en el año 2007, que es un banco que tiene un único accionista, que es CaixaBank, que encaja muy bien en nuestra política social, porque, como decía al principio, nosotros, como cualquier banco, damos financiación, damos servicios, gestionamos recursos, pero yo creo que ya a estas alturas todo el mundo sabe que CaixaBank tiene un alma social que viene de la antigua Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona para la vejez y que, además de los más de 600 millones que ahora anualmente reparte a la sociedad, pues tiene este alma social también en la financiación, también para los negocios a través de Microbank. ¿Cómo se articula? ¿Cómo se gestiona? Pues a través de nuestra red de oficinas. Nosotros, y aquí hay una representación de directoras y subdirectoras de oficina, tenemos una amplísima red de oficinas, tenemos muchos profesionales que atienden específicamente a segmentos concretos de la sociedad, en este caso hablando de comercios, a los comercios, a los negocios, y aquellas personas que necesiten una financiación que no encaje en la habitual y puedan necesitar la ayuda de Microbank, lo pueden canalizar a través de nuestras oficinas. Colaboramos con más de 280 agentes a nivel nacional que no solamente aportan dinero, como hacemos nosotros, sino aportan conocimiento, aportan acompañamiento, aportan el know-how de cómo se inicia un proyecto, de qué variables hay que medir, de qué seguimientos hay que hacer. Y luego, además, lo articulamos a través de todos los mecanismos sociales que la propia Unión Europea, el Banco de Inversiones Europeo, etcétera, etcétera, pone al servicio de la sociedad, ¿no? Luego, por concluir, nosotros estamos al lado del comercio en todas sus fases, pero especialmente en la más crítica, en la primera, que es la de la financiación. Muy bien, Ángel, muchas gracias. Bueno, hemos tenido las dos primeras intervenciones, digamos, desde la perspectiva institucional, desde la perspectiva de la financiación, y ahora vamos a dar paso también, bueno, pues a gente que vive en el sector. Bueno, Edurne, ¿qué nos cuentas?
Bueno, yo creo que al final es un poco lo que hemos venido trasladando. Sabemos un poco cuál ha sido la evolución o cuál es la evolución que está sufriendo ahora mismo el sector comercial. De alguna manera, pues esa pérdida de densidad comercial, que de alguna manera sabemos que es así, sabemos que son los datos que de alguna manera ya se estaban reflejando en Europa y que pues progresivamente iban a ir llegando a pesar de que nuestro modo de vida igual es más de relaciones en las calles y de llevar otra forma de gestionar las compras, de gestionar el ocio. Pero bueno, al final es una evolución. Entonces, en ese ámbito, y también haciendo referencia a un aspecto que ha comentado Jacques, yo creo que hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que el comercio de ahí de las calles anima, es el corazón de alguna manera. Entonces, tenemos que pensar en lo que está pasando. El sector servicios es el que está entrando directamente a ocupar muchos locales comerciales que hasta los que estábamos habituados a tener pues dentro de ciudades con lo cual sí que vemos que es una línea de trabajo. De hecho, nosotros el año pasado ya creamos una asociación de servicios que hay que explorar. Es decir, hasta ahora sí que hemos ido implicando en muchos programas. Por ejemplo, el sector de imagen personal ya se había integrado en muchos programas de ayudas. Ahora mismo este año incluso en algún otro programa también a las farmacias. Y vemos que progresivamente hay subsectores que están formando parte de ese paisaje comercial, pero de alguna manera hay veces que se quedan al margen pues, de determinados programas. Yo creo que es el momento de ir poniendo el foco pues, en empresas de reformas, incluso pues, inmobiliarias, distintos agentes o distintos tipos de establecimientos que van entrando a formar parte de ese paisaje comercial, que al final es importante por distintos motivos y sobre todo porque lo que hemos comentado, y es un ejemplo que en Vitoria yo creo que es muy evidente. En la medida que una ciudad o una zona céntrica está, ya hemos medio desertizada, con muchos locales vacíos, al final pierde valor para los ciudadanos, pierde atractivo para la gente que nos pueda visitar y creo que es una de las líneas a trabajar. Al margen de eso, pues bueno, hay otros temas que evidentemente nos preocupan. Uno de ellos evidentemente es el relevo generacional. Es difícil de atajar, es un poco también lo que adelantaba Jacques. Hay programas que se intentan trabajar, bien desde el Berris, en este caso, programas que cada uno puede intentar, o cada organización, en este caso, quiero decir, podemos ir trabajando, aunque no trabajemos directamente ese traspaso definitivo, pero bueno, sí bien trabajando con emprendedores, sí bien trabajando con el reciclaje de establecimientos, y sí sabemos que es algo complejo de gestionar, pero al final yo creo que es que también depende un poco de lo que estamos viendo en la sociedad. O sea, no solamente tenemos que trabajar el relevo, sino tenemos que trabajar cómo se ve el sector. Todo el mundo considera que estamos hablando de un sector que tiene malas condiciones de trabajo, malos horarios. Hay algunos factores que son reales y otros que a día de hoy ya no lo son tanto. Entonces, sí es cierto que nadie intenta inculcar a sus hijos, muchas veces dices, si yo he tenido que esforzarme, si yo no tengo fines de semana, si yo no tengo... Muchas veces las propias familias ni siquiera se está impulsando ese relevo dentro de la familia. Vemos como una alternativa, pues mejor una carrera profesional, mejor otras líneas. Entonces, bueno, yo creo que también desde dentro tenemos que conseguir trabajar esa imagen de que el sector ya no es lo que era, de que no todo el mundo se tiene que levantar a las 4 de la mañana para ir a preparar el pan, ni distintos factores que parece que es un poco lo que tenemos arraigado. Es cierto que sí, se trabajan fines de semana, hay de aspectos que tenemos, pero también en otros sectores, en la medicina, en muchos sectores en los que se está trabajando un fin de semana. Entonces, bueno, yo creo que son distintas líneas que tenemos que trabajar. Cuando hablamos un poco también de digitalización, la digitalización es otro de los elementos que estamos diciendo que está al alcance del sector, pero que igual tampoco está trabajando en la medida que debe. Llevamos trabajándolo mucho tiempo. ¿En qué medida debemos trabajar la digitalización? Al principio todos pensábamos que todo el mundo tenía que tener una página web, que teníamos que trabajar un carrito de venta online. Al final todas esas líneas, pues bueno, las hemos ido transformando, hemos ido viendo que hay otra doble realidad que también tenemos que tener en cuenta, que hablamos muchas veces de comercio y creemos que el comercio es un todo. Pero hay muchos sectores de actividad y cada uno tiene unas necesidades concretas. Igual en unos casos con tener un WhatsApp y poder hacer un pedido online y tener un punto de recogida o un servicio de entrega a domicilio en un momento que se pudiera llegar a trabajar, aunque las experiencias que nosotros hemos tenido de los servicios de entrega a domicilio la verdad es que no han sido
excesivamente positivas. Quiero decir, no ha sido lo más demandado directamente y al final se ha ido quedando un poquito relegado. Pero bueno, hay que tener, bueno, que si igual lo hablamos más adelante, hay que tener en cuenta que el comercio no es un elemento heterogéneo, existen distintos subsectores, existen distintas necesidades y distintas formas de atajar las distintas problemáticas. Y yo creo que de momento lo dejaría ahí. Muy bien, Edurne, muchas gracias. Y bueno, Diego, te va a tocar rematar la faena, así que adelante. Me lo han dejado muy trillado, ¿eh? Voy a cambiar un poco lo que tenía escrito. Yo creo que si hay alguien, y lo he dicho más veces esto, si hay alguien que ha sabido adaptarse a los cambios, para mí, personalmente, por lo que he visto en casa, en mi familia, agricultores, ganaderos y comerciantes. O sea, no hay nadie que con menos recursos, con menos personal, con menos capacidad, incluso a veces, sepa adaptarse al cambio. O sea, al comerciante se le exige, no voy a decir lo mismo que a Mercedes o que a Michelin, pero casi. Te quiero decir, si tenemos que hacer ticket buy, y estoy siempre defendido ticket buy, contamos con los recursos que tenemos. El comercio de Vitoria, hay comercios de 10, 20, 25, pero la mayoría del comercio de Vitoria es de 2, 3 o una persona. O sea, somos unos linces adaptándonos, no, es decir, nadie puede con nosotros. Se están cerrando comercios, sí, pero con los recursos que tenemos, con cómo nos autogestionamos, yo estoy súper orgulloso, y siempre lo digo, de los comerciantes de Vitoria, súper orgulloso. Y luego veo de diferente, que antes decíamos, vamos a hablar de algo diferente que el año pasado, que el anterior. Hoy estoy viendo un discurso distinto, y yo lo tenía escrito. Creo que ya el comercio no está sufriendo una crisis puntual. Ya estamos cambiando el discurso. Antes igual hablábamos, me da igual, de Trump, de Ucrania, o sea, hemos ido cada año como excusándonos en algo. Yo creo que los que trabajamos en el sector ya estamos hablando, la palabra es un reajuste estructural. O sea, ya no nos basamos en decir, es que falla, es que no hacemos bien. No, señores, se acabó. O sea, aquí lo que hay es un cambio total en nuestra sociedad. Primero, en ese relevo generacional, que sigue sin llegar. Segundo, en que no sabemos transmitir a nuestros jóvenes lo que supone tener un comercio, las virtudes que supone tener un comercio. Edurne lo decía ahora, mi hija lleva 2 meses trabajando conmigo, 18 añitos, fines de semana. Hostia, no os hacéis a la idea de cómo cambia el discurso en casa. Sigue oyendo lo mismo, pero es que lo está viendo. Y estoy, de verdad, súper orgulloso. O sea, de decir, ya no es decirlo, es que lo vean, es darles la oportunidad. Que yo no quiero, no sé quién decía, yo no quiero que mi hija siga con mi negocio, pero que lo vea. Venga, ya que sí, que siga. Es decir, pero hay un programa del gobierno vasco para Yo soy hijo de comerciante, yo soy hijo de comerciante. Quiero que ella vuele, o mis hijos, me imagino que los tuyos, queremos que vuelen solos, que se quedan con nuestro negocio. Joder, ¿quién más va a ser más feliz que yo, no? Que si nuestros hijos se quedan con nuestros negocios. Pero creo que nos falta lo que decíais antes, transmitir a los jóvenes lo bueno del comercio, que tiene muchísimas cosas malas, claro que sí, pero Michelin y Mercedes también. Es decir, que nosotros tenemos muchas cosas buenas. Y lo último, está el tema de hábitos de consumo. Está claro que está clarísimo que hemos cambiado y cada vez hay más sector servicios que ocupan nuestras calles, y menos mal. Pero hay una tendencia que ya no podemos hablar de una crisis puntual, es un cambio estructural total lo que está pasando en nuestros comercios. Yo creo que me alegra que lo asumamos y que nos enfrentemos a ello, que no nos escudemos en excusas que parece que hace 3, 4, 5 años no queríamos ver la verdad. Y esto es lo que hay y hay que afrontarlo. Muy bien, Diego. Pues bueno, entre todos habéis planteado una realidad que yo creo que está repleta de matices, pero bueno, que yo creo que se puede conformar como una. Quiero decir que con lo que habéis dicho cada uno de vosotros podemos hacernos una idea clara de dónde están las cosas. Si os parece, a partir de ahora yo abriría un debate entre vosotros, un debate totalmente libre para que contéis lo que consideréis, para que os rebatáis y para que el público pueda observar por dónde van los tiros. Así que si os parece, perfecto. Si quieres, si nadie se anima, sí, yo mismo me animo. ¿Tú también? Venga, pues. Venga, perfecto. Aquí ahora nos pegamos por hablar. Yo venga, encantado. Jack, por favor. No, para nada. Sí.
Bueno, yo quiero picotear un poco de lo que habéis comentado, ¿no? No puedo estar más de acuerdo contigo, Diego, en que los comerciantes sois unos grandes supervivientes, os sabéis adaptar al cambio de paradigma del mercado. La banca también, ¿eh? La banca no hay más que mirar un poco a lo que ha pasado en estos últimos años, pero sí que, y ahora en serio, es verdad que los comerciantes os adaptáis indudablemente a los cambios. Como decía también Edurne, no todo el mundo parte de una misma base. No todos los comerciantes tienen una página web. Muchos sí, muchos no. A través de esa página web, muchos pueden hacer venta de productos. Otros, si no tienen la página web, no lo pueden hacer. Nosotros en CaixaBank lo que intentamos es adecuarnos a la realidad de cada comerciante. Nosotros, para el e-commerce de un negocio, por ejemplo, trabajamos con Addon Payments, que se encarga de aportar la base tecnológica para que, con toda la seguridad de la normativa europea, un comerciante pueda cobrar y prestar el servicio o vender el producto como si lo hiciera en la tienda. Pero también tenemos el social service, que es la posibilidad de vender a través de las redes sociales. Redes sociales tiene todo el mundo. A lo mejor no tienen una página web, pero sí redes sociales. Y a través de las redes sociales, también mediante un QR o mediante un enlace, con una tecnología muy sencillita, podemos, con toda la seguridad del mundo, hacer que un comercio venda sus productos. Y además de, por supuesto, los TPVs, los sistemas de cobro y pago que hay en las tiendas y en los negocios, bien sea el sencillo o la TPV tablet, que ayuda en la gestión del negocio y que quizás un poquito más adelante pues pueda comentarlo. Hablabas en el arranque de que el 60%, me parece que era el dato, y hablando de datos, no puede venir alguien de banca sin aportar algún número. Sin la chuleta. Sin la chuleta de los números. De los números. Porque son muchos, ¿no? Hablabas de que el 60% son mujeres. Encaja muy bien con el dato de a nivel de Euskadi, con el tema de Microbank, el 66% de las financiaciones son mujeres. Hablábamos de que intentamos que todos los colectivos que tengan ganas de trabajar y con iniciativa puedan empezar un negocio. 26% de las financiaciones son extranjeros. Edad media de las personas que recurren a la financiación, 44 años. Importe medio del microcrédito, del préstamo, al fin y al cabo, para arrancar un negocio, 19.165 euros. A nivel estatal, hay 5 sectores, también hemos hablado de los diferentes sectores, ¿no? Menos productos, más servicios. Los sectores que recurren a la financiación, principalmente los 5 sectores, estoy hablando de Euskadi, son restauración, transporte de mercancías por carretera o servicios que se prestan dentro de las ciudades, belleza, reformas, hacía Edurne referencia a ello, y talleres mecánicos. Yo decía al principio, cuando prestas dinero, impulsas la contratación de personas, impulsas la economía. En Euskadi, en el año pasado, 5.209 proyectos financiados por un valor de 50 millones de euros, exactamente 50.100.000 euros, un 18,3% más que el año 24, que ya venía de un crecimiento del 21% respecto al año anterior, con la creación de 266 nuevos negocios y 767 contrataciones directas. Bueno, creo que son datos a tener en cuenta a nivel de Euskadi. A nivel nacional, lógicamente, son muchos más, pero sí que creo que son unos datos a tener en cuenta, ¿no? El papel también que en este caso, pues la banca, en este caso CaixaBank o Microbank, hacen para impulsar los negocios. Muy bien. Ángel, creo que estabas pendiente. Sí, a ver, era enlazar un poco con algunas ideas, para seguir con la conversación. Hablando de los hábitos de consumo, ¿no? Yo antes en la intervención he dicho que básicamente el comercio tiene una crisis de demanda, porque si la gente comprase en el comercio un montón, pues los comercios no irían cerrando. Y eso es un hecho, porque no hay sector de actividad que cierre cuando la demanda se sostiene o la demanda crece, ¿vale?
Entonces, eso, sin embargo, convive con un discurso en el que hablamos de que a la gente le importa lo local, lo cercano, la sostenibilidad, la no sé qué, no sé cuál, y creo que, bueno, tenemos que afrontar la realidad, y es que hay mucha diferencia entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿vale? Y eso, cada uno de nosotros se lo tiene que aplicar, y yo creo que cuando se lo aplica, pues a la hora de juzgar a los demás, los comportamientos de los demás y tal, pues suele ser más prudente, porque el comercio es el claro ejemplo de que la gente no hace lo que dice, ¿vale? Porque si no, la gente compraría en los comercios. De hecho, hace poco tuve acceso a un cuestionario que estaba preparado para jóvenes y tal, en un proyecto que tenemos, y los que planteaban el cuestionario, que también eran jóvenes, tenían como varias preguntas, ¿no? Y al principio hablaban de eso, de los valores, oye, ¿te importa lo local, lo cercano, lo sostenible? Por supuesto que sí, a todo el mundo, ¿vale? ¿Compras en el comercio local? La respuesta es evidente, no, ¿vale? Compran online, mayoritariamente. Y luego había otra pregunta que ya me mató, que era si el comercio local tuviese horarios más amplios, más surtido, la logística no sé qué, si fuese más barato, no sé, ¿comprarías el comercio local? Pues diría, hostia, pues claro, es que entonces no sería comercio local, ¿vale? Porque el comercio local no tiene el surtido de Amazon, ni puede tener la logística de no sé qué, ni puede tener tal, ¿no? Ni los precios de tal. ¿Por qué? Porque por eso es más local, más cercano, más sostenible y más todo, ¿no? Entonces, eso primero. Y, por lo tanto, los cambios de consumo hacen que efectivamente estamos ante una reestructuración que es estructural, y eso va a ser así, ¿vale? Y eso lo enlazo con otro tema que has comentado tú, que no ha salido hasta que lo has dicho, que es el tema del urbanismo, ¿vale? Que es cómo estamos proyectando nuestras ciudades y qué pasa con nuestros bajos comerciales, ¿vale? Y efectivamente yo creo que si asumimos que el cambio es estructural y que vamos a tener menos comercios, tenemos que pensar en la ciudad del futuro, el comercio dónde va a estar. Porque el comercio no va a estar en toda la ciudad. O sea, y eso tiene que ver con que cuando hagamos los planes urbanísticos sepamos cómo visualizamos los barrios que proyectamos, porque si pensamos que en los bajos de esos barrios va a haber comercios, tendremos locales vacíos, porque no va a haber comercios, ¿vale? Habrá una tienda de conveniencia, habrá un Eroski que hace un gran servicio en los barrios, habrá servicios, habrá alguna tienda, pero lo normal no es que el barrio se llene de comercios, porque es contracíclico y eso no va a pasar, ¿vale? Entonces, seguramente las ciudades tienen que pensar dónde va a estar el comercio y cómo crear el entorno para que ese comercio prospere y para que sea competitivo y para que sea atractivo para los consumidores y convertir espacios urbanos en ámbitos de compras de éxito en los que los negocios prosperen, ¿vale? Eso por una parte. Yo creo que eso es una variable que todavía hoy en bastantes ayuntamientos no se ve. Desde que cuando proyectan una casa directamente en los bajos dicen, pues venga, pues aquí bajos comerciales, ¿vale? Seguramente es un error de visión y de planificación urbanística, ¿vale? Y luego está la parte de los servicios, que estoy totalmente de acuerdo. Hay cambio hacia los servicios que están manteniendo viva la fachada comercial, y yo creo que eso es en las ayudas, en las órdenes de ayuda a todas las instituciones se han ido incorporando servicios como potenciales beneficiarios de las ayudas, porque efectivamente están siendo dinámicos y están cambiando un poco la fachada, ¿no? Y ahí vuelvo al tema de los inmigrantes. Antes tú has comentado que el 26% de las ayudas a los inmigrantes. Hace poco estuve en Bilbao, me hablaban desde Bilbao Quintza que en torno al 40% de los emprendedores en Bilbao son inmigrantes, cuando son apenas el 12-13% de la población. Ahí hay un sector con el que tenemos también mucho que trabajar y que hasta ahora se ha desenvuelto bastante a su cuenta. Es decir, que no está en nuestros entornos, no está en nuestras asociaciones, no. Vamos, yo en los foros en los que estoy a veces he preguntado, ¿hay algún inmigrante aquí? Y con mucho hay uno y punto. Entonces, no hay una presencia, ni una relación, ni una interacción con ese colectivo que está siendo vital para mantener viva la fachada comercial. O sea, hoy en día, sin los inmigrantes, tenemos muchos más comercios cerrados de los que tendríamos antes, ¿vale? Y la lógica dice que a futuro será igual. Además, y esto ya es casi una anécdota, que por ejemplo con los inmigrantes el porcentaje de hombres y mujeres no es un sector feminizado. O sea, el emprendedor inmigrante, el 50% es hombre, el 50% es mujer, ¿vale? Sin embargo, cuando hablamos de los nacionales, el 60 y pico por ciento es mujer. 66 en el caso de la 66, ¿vale? Entonces, ahí hay un cambio también que tiene que ver con que, bueno, para ellos es un sector de oportunidades. Además, están demostrando ser capaces de sacar negocios adelante. Es verdad que lo sacan metiendo horas, dedicándole un esfuerzo y una dedicación. Entiendo que como la que tienen los que quieren sacarse la vida adelante. Y hay un nicho de oportunidad
con el que nosotros también tenemos que conectar y tenemos que saber cómo conectar, ¿no? Porque hasta ahora no lo hemos hecho, ¿vale? Nosotros también estamos ahí trabajando con distintos colectivos de inmigrantes, estamos haciendo algunas reuniones de grupo, bueno, para ver cómo podemos acercar todo el entramado institucional y asociativo a ese colectivo que está siendo tan dinámico. Diego, Edurne. Sí, un poco siguiendo un poco lo que comenta, ya que sí es cierto que este colectivo, y ya estábamos viendo que cada vez estaba creciendo más, se va sumando a las asociaciones, pero muy lentamente. Y es un poco lo que sí estamos viendo. Les cuesta mucho entrar. Creo que es más fácil. Y aquí, claro, nosotros tenemos asociaciones zonales y gremiales. Lo veo más en el entorno zonal, que pueden ver un entorno, o sea, como un beneficio más directo. No sé si, Diego, lo habéis visto o no. Nosotros, por ejemplo, en Laku Arriaga se ve perfectamente que están como más implicados directamente en lo que es la cohesión del propio barrio, incluso en localidades más pequeñas, fuera de la capital directamente. Pero sí es cierto que a nivel subsectorial, gremial, parece que están en otra liga. No sé si tanto porque no ven ese beneficio directo, probablemente, que igual en una acción más zonal o en un espacio mucho más pequeño lo ven como invierto en algo que puedo tener un retorno directo, ese pensamiento que muchas veces está muy ligado al asociacionismo, por mucho que no lo veamos. Igual a nivel sectorial, claro, los cambios, las mejoras son más lentas en general. Cualquier actuación que se plantea a nivel subsectorial parece que, bueno, en su momento, ¿no?, cuando se creó nuestra asociación de imagen personal, lo hacían pensando en bajar el IVA, en volver a reducir el IVA, que era, claro, un objetivo que dices, bueno, teniendo en cuenta que no hay mecanismos ni siquiera en el País Vasco para poder hacerlo, pues al final estamos en una lucha que es absurda. Y cuando hay una manifestación en Madrid vais tres, pero claro, evidentemente es difícil muchas veces tratar ese tipo de mensajes también al sector. Pero bueno, es un ejemplo simplemente de por dónde podría ir. Sí creo que tenemos que trabajar en las herramientas que puede llegar a tener también el sector para llevar, digamos, una línea de mejora. O sea, yo creo que el sector lo que tiene que hacer es estar en temas actuales. Es decir, si ahora la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías te pueden dar un camino, hasta ahora pensábamos únicamente en redes sociales. A día de hoy la inteligencia artificial está ofreciendo muchas herramientas que también les facilitan el día a día. Son líneas que vamos explorando, líneas en las que el sector va entrando, pero todavía yo creo que es algo lento, es muy lento, es lo que nos ha ido pasando un poco, yo creo que en las distintas actuaciones, en las pequeñas transformaciones que hemos querido ir haciendo dentro del sector. Entonces, bueno, yo creo que programas de acompañamiento, programas de asesoramiento, un poco apoyados en este caso, también un poco con lo que comentaba ya, que vamos en este caso a ayudas directas ya a emprendedores. Hasta ahora también no se estaba trabajando mucho esa opción, incluso desde los ayuntamientos, ayudas al alquiler de determinados locales, en el Ayuntamiento de Vitoria, en zonas concretas. Ese tipo de apoyos directos a ese emprendedor también son positivos. Y es cierto que, bueno, sobre todo creo que tenemos una asignatura pendiente como organizaciones y es acercarnos precisamente a ese potencial emprendedor que habitualmente no está entrando en ese tipo de organización, como estamos hablando en este caso de la inmigración. Diego. A ver, tema inmigrantes, me ha hecho gracia la frase de meten muchas horas. Sí. No conozco ningún comerciante, primero que se haya hecho millonario y segundo, que no le haya ido bien, muy bien, sin meter muchas horas. O sea, ni un empresario tampoco, ni un emprendedor tampoco. Eso es, te quiero decir, al final yo creo que buena parte de nuestro secreto, o vamos a decir del de nuestros padres al menos, que yo creo que los inmigrantes de ahora con sus comercios pueden estar al nivel que estaban nuestros padres hace 30 años, vamos a decir. Eso es lo que quería decir, exactamente, de hecho. ¿Cuál era el secreto? Te quiero decir, no había ordenadores, no había, te quiero decir, el secreto era horas, horas y horas, familia, 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 y así han salido los negocios de Vitoria. En Zarauz me imagino que igual, a base de horas. Otra cosita que habéis dicho, tema de urbanismo. Yo veo, y quiero pensar que tiene que ser así, que Vitoria cada vez tiene que tener barrios con ejes comerciales muy definidos, es decir, en Salburúa, en Zabalgana, Zaramaga, me da igual, donde sea, tiene que haber un eje comercial, pero tenemos que generar que ese eje comercial funcione. Es decir,
tiene que haber comercio, lógicamente, o el comercio vendrá por lo que generemos. ¿Qué tiene que haber? Tiene que haber una zona para aparcar muy rápido. O sea, que yo no tenga que dudar si hacer clic en Amazon o coger el coche y desplazarme a no sé dónde, pero se lo tenemos que poner fácil. Si al final entrar al centro de Vitoria es complicado, aparcar a veces es muy complicado, pero bueno, yo creo que sí que estamos haciendo cosas. Es decir, yo ahora, por ejemplo, en San Martín sí que veo que la zona verde ha hecho que mi comercio, ahora voy a hablar de mi comercio, sea mucho más accesible. Entonces, si generamos todo eso y en cada barrio hacemos un eje donde haya comercio y el centro haya comercio, pero de otra manera, ¿no? Con otras experiencias, más dedicado a turismo, gente de fuera, ahí es donde yo creo que el comercio puede funcionar. Si tenemos una tienda en cada punta de Zabalgana, pues lógicamente o están muy especializados o ofertamos algo muy distinto, o si no lo veo, muy complicado. Totalmente. Y tercera cosa que me he apuntado de lo que habéis dicho, yo creo que no estamos teniendo en cuenta un dato o una variable. Toda la gente que ahora compra online nunca ha sido mayor. O toda la gente que ahora es mayor antes no compraba online. Me voy a explicar, que creo que lo he hecho fatal. Quiero pensar que nuestros hijos que compran online algún día van a tener nuestra edad y se va a revertir el hábito de consumo. Porque no sabemos, nosotros compramos en tienda, pero no sabemos si es porque siempre lo hemos hecho o porque ya tenemos una edad y valoramos más ese asesoramiento que el comprar online. Entonces, yo quiero pensar que nuestros hijos, cuando tengan los 40 y 50 que tenemos en esta sala, vamos a ser optimistas, van a revertir y van a bajar a nuestras tiendas. Quiero pensar que sí, ya que no lo ve tan claro. Bueno, yo creo que no. También igual estoy influenciado porque vengo a un periódico y pensábamos que igual cuando la gente se hiciese mayor compraría periódicos de papel, pero no va a pasar, ¿vale? O sea, que la gente seguirá consumiendo en digital. Yo creo que hay tendencias que sencillamente cambian, pero estoy casi enlazando con lo primero que has dicho, ¿no? Yo sí creo que con esa visión un poco del entorno urbano en el que sepamos construir ejes comerciales, porque la clave es construir un eje. Lo peor que puede pasar en un sitio es que tengas comercios aislados, efectivamente, porque se van muriendo. Es más, hay una pérdida de oportunidad terrible, como tú bien has dicho. Si son muy diferenciados, pues mucho mejor si están juntos, porque entonces generas un entorno que es virtuoso, en el que se crean dinámicas muy buenas y tal. Hay barrios en Bilbao o en algunas ciudades en los que eso ha pasado de manera espontánea. Pues ha abierto de repente 3 o 4 comercios que efectivamente han tenido capacidad de arrastre y han cambiado el barrio. Y no ha sido en Gran Vía, ¿vale? Porque evidentemente en Gran Vía no puede ser, porque los locales están por las nubes. Ha sido cerca de Gran Vía, pero primero abrió uno, luego, de hecho, uno de los que este caso lo contó una librería que está en Bilbao. O sea que tú conocerás la librería seguro, que siempre está también entre las premiadas y tal. Pero sobre todo, lo interesante del caso es que han generado dinámicas en un barrio que lo ha cambiado. Y todo eso ha sido porque detrás de uno ha venido otro, se han creado 5 o 6 de manera espontánea. Y digo, hostia, eso se puede replicar, se puede hacer, ¿vale? Lo único que hay que pensarlo, y hay que pensarlo desde el punto de vista institucional y sectorial, ¿no? Yo creo que ese es un trabajo a nivel urbano que hay que abordar sí o sí. Yo sé que la parte del consumo yo creo que seguirá siendo digital. Otra cosa es que, oye, tenemos una población que dentro de los próximos 30 años seguiremos comprando en el comercio, ¿vale? Entonces vamos a pensar también que ahí hay una bolsa de gente enorme, porque a veces parece que todo el mundo tiene que comprar en el comercio, y yo siempre suelo decir, lo que necesitamos es masa crítica suficiente de gente que compre en el comercio. Siempre habrá gente que compre en grandes superficies, siempre habrá gente que compre online. Necesitamos llegar a aquellos que efectivamente compren en el comercio y que sean masas críticas suficientes para mantener un sector sano, que no será el sector que hemos tenido hace 10 años, pero que el sector del futuro sea rentable, que la gente pueda emprender y sobre todo que la gente lo vea bien, ¿no? Yo antes, cuando hablaba de las horas y tal, de verdad que lo asoció, me ha gustado lo que decías hace 30 años, porque yo me acuerdo, mi madre vivía en la tienda. O sea, mi madre vivíamos en el segundo, bajaba a la tienda, ponía las alubias y estaba en la tienda. Y subía arriba, veía cómo iban y bajaba. Y nosotros también nos criamos en la tienda, ¿no? Así se trabajaba antes, ¿no? Ahora sería imposible encontrar a alguien que trabaje así, ¿vale? Entonces yo sí creo que hay una pulsión en este mundo emprendedor de inmigrantes y tal que les lleva a trabajar un poco así. Que eso en términos laborales es un desastre también, ¿vale? Eso no es el modelo que tenemos que extender, pero es una realidad que es dinámica y que impulsa muchas aperturas, ¿no? Entonces, sin más,
Yo creo que eso es la opinión. Hablando de horas, yo creo que es verdad todo lo que habéis comentado, lo que trabajan actualmente las personas que vienen de fuera, lo que trabajáis actualmente y especialmente se ha trabajado en generaciones anteriores. Pero yo creo que el comerciante también tiene derecho a vivir, ¿no? Y a disfrutar y seguro que a obtener el mismo rendimiento intentando trabajar pues las horas justas o un poco menos de horas, ¿no? A efectos banca, cuando yo empecé en la banca hace ya unos cuantos años, antes hablábamos de cuántos años, lo normal era trabajar por la mañana y por la tarde, independientemente del horario que tuvieras, porque había cosas que hacer. Ahora hay cosas que hacer, muchas, más que antes probablemente, pero trabajamos muchas menos horas. ¿Por qué? Porque hemos hablado así de pasada de la inteligencia artificial, porque tenemos las cosas mucho más fáciles. Tenemos unos sistemas operativos que son mucho más rápidos, han dejado de hacerse un montón de funciones administrativas que antes se hacía porque las hacen las máquinas. Y en esa misma línea, nosotros, CaixaBank, con los comerciantes intentamos ayudarles, ¿no? Intentamos simplificar los procesos para que se puedan dedicar a atender mejor al cliente y para que se puedan dedicar también a vivir la vida. ¿Cómo? Antes lo mencionaba así de pasada, ¿no? La TPV tablet. No ponemos una TPV tablet y le dejamos allí el aparatito al cliente en el negocio. Tenemos una amplia, decía antes, red de oficinas y de compañeros, pero específicamente tenemos oficinas dedicadas a negocios, que llamamos store negocios. Y tenemos especialistas, que son gestores de negocio, que acompañan en el trayecto, en la vida profesional, a los comerciantes, a los emprendedores, y que les van ayudando en cuestiones tan importantes y aterrizándolo como el kit digital, que les van acompañando en el ticket buy, que les van poniendo no solamente el hardware y los sistemas y los aparatos para poder hacer una buena gestión de su negocio, sino que se los van explicando, que resuelven sus dudas y que están, al fin y al cabo, en el día a día del comerciante. La TPV tablet es un aparato que cuadra la caja de los diferentes TPVs y el efectivo mucho más rápido, que te da no sensaciones, sino te da datos concretos de qué día de la semana vendes más, qué producto vendes más, qué plato gusta más, qué perfil de cliente, porque en base a las tarjetas con las que pagan sabes más o menos el rango de dónde vienen, edad, etcétera, etcétera. Luego te da una serie de información al comerciante que te permite gestionar tu negocio mucho mejor. ¿Es un servicio que no puede permitirse algún comerciante? No, es un servicio absolutamente asequible por el que se paga, como se paga cualquier producto o servicio en cualquier comercio. No estamos hablando de una comisión, sino estamos hablando del pago de un servicio y que facilita enormemente la vida al comerciante. Tenemos que aprovechar todas estas herramientas, tenemos que aprovechar la inteligencia artificial, tenemos que aprovechar las redes sociales, antes lo hablábamos, y tenemos que conseguir que el comerciante pues también tenga vida personal, ¿no? Desde mi punto de vista. Para incidir un poco en el tema, porque es verdad que, yo creo que el tema de las condiciones laborales es una de las claves para que el sector tenga a futuro atractivo. Eso es evidente. La gente se tiene que incorporar al sector y tiene que ver como el sector como un entorno en el que se tiene que trabajar. Y eso nos lleva de nuevo al tema de la diferenciación y el valor añadido, porque necesitamos comercios de valor añadido para que sean lo suficientemente rentables como para que las condiciones laborales de los empleados sean buenas, porque incorporen tecnología, porque mejoren procesos, porque puedan, porque si no, no funciona, ¿no? Y eso te mete también en un entorno de especialización y decir, oye, ese tendrá que ser, porque si no, no será, ¿vale? Si eres un comercio de poco valor añadido, si tienes mucho de tu propuesta de valor apoyada en el precio, necesariamente o tienes mucha rotación, o sea, vendes muchísimo, o si no, no tienes apenas margen, ¿no? Es decir, no tienes margen bruto para poder pagar todo lo demás. Entonces, ahí hay también una especie de vínculo entre el tipo de comercio que necesitamos y el reto que tenemos de incorporar a las personas al comercio, porque no vamos a incorporar personas a comercios que no sean capaces de generar valor añadido. Eso es un poco lo que decía. Muy bien, pues poco a poco vamos a ir terminando. Y como conclusión,
Y como esto no deja de ser un producto editorial, os voy a poner en un pequeño brete a los cuatro, porque me gustaría que cerraseis esta mesa cada uno con un titular que pudiese yo plagiar luego para mis informaciones. Quiero decir, ir al detalle justo cuál es la conclusión, perdón, la conclusión de las cuatro intervenciones. Así que, ya que es... Yo como he hablado el primero, o sea, ahora seré el último. Venga, Ahora no nos pegamos por hablar, ¿eh? Pues, Diego, te va a tocar. Vale. Conclusión y titular. Por ese orden no. Primero titular y luego Vale. la conclusión. El comercio de Vitoria-Gasteiz tiene futuro sí o sí. ¿Por qué? Porque si somos capaces de basarnos en las fortalezas que tenemos, que las tenemos y muchas, si somos capaces de, junto con instituciones, otros agentes, colaborar y remar en la misma dirección, y si ya fuésemos capaces de ese relevo generacional, estos jóvenes que nos siguen, de inculcarles el valor que tiene, que aporta a nuestro comercio local, yo creo que tenemos futuro sí o sí. A otra escala, probablemente, pero que comercio va a haber, seguro. Muy bien, buen titular. Gracias. Edurne. Lo voy a hacer un poco más intermedia. Voy a decir que el comercio tiene futuro, pero siempre y cuando realmente trabaje para ello. Yo creo que tenemos dos escenarios posibles, y es que sigamos abocados en los mismos errores que estamos viendo, en los mismos problemas que estamos viendo esa pérdida de densidad comercial, estamos viendo esa falta de relevo, y al mismo tiempo un poco que veamos todas las oportunidades que hemos ido comentando, que esas son las que nos pueden dar esa salida. Estamos diciendo que nuevos perfiles de emprendedor podemos tener. Eso implica distintos aspectos, no solo el poder incorporarlos, sino el que hay que trabajar muchas herramientas. Cuando están entrando, por ejemplo, ese emprendedor que está entrando, que en este caso arranca un negocio, lo está haciendo en muchos casos como una salida profesional, o sea, como un espacio al que fácilmente puede llegar, entre comillas. Me monto mi negocio y puedo hacerlo. Pero ahí faltan muchas herramientas que todavía, que en este caso no hemos comentado. Todas las líneas de gestión necesitan mucho acompañamiento en esa implantación de negocio para que ese negocio al final pueda tener una vida a medio plazo. Creo que tenemos que trabajar otros elementos que están muy ligados también a otro comentario que ha trasladado antes Yaques, ligados a que todos somos sostenibles, a que todos compramos kilómetro cero. Son líneas que existe un nicho de población que realmente le pueden interesar y se tienen que trabajar y explotar de alguna manera por parte del sector, y al mismo tiempo tenemos que ir trabajando esa misma imagen de sector, de lo que es sector, que muchas veces, pues bueno, en su aspecto más amplio. Entonces, futuro el sector tiene, sí, pero está claro que es momento de trabajar, no es momento de pensar tengo 60 años y total estoy pensando en la jubilación. Hay que trabajar. Muy bien, Edurne. Ángel. CaixaBank y Microbank en lo que a financiación se refiere, al servicio y en el acompañamiento del negocio y del comercio vitoriano a la vez y de Euskadi. Muy bien. Conclusión, aparte de... Aprovechemos las ventajas que la tecnología nos da para no perder comba y estar en el día a día, para seguir evolucionando, para seguir sobreviviendo a un mercado absolutamente cambiante. Apoyémonos en las asociaciones, apoyémonos en las instituciones como el Gobierno vasco, las diputaciones, los ayuntamientos, apoyémonos en los agentes, en este caso económicos, como es el banco al que yo represento, para seguir manteniendo algo que es inherente a nuestra forma de ser, a nuestra sociedad, como es el comercio. Muy bien, Ángel, muchas gracias. Y Yaques, no te escapas. Lo mío fácil, muy fácil. Yo diría que solo con diferenciación y valor añadido habrá comercio en el futuro. Y conclusión a todo esto, aparte del titular, pues desarróllame un poco. Yo creo que el titular lo dice todo, ¿no? Sí. De alguna manera creo que estamos en un cambio en el que podemos imaginar un comercio de futuro que sea rentable y que funcione, siempre y cuando los gestores sigan siendo tan
resilientes y tan capaces de adaptarse a los cambios como lo han sido hasta ahora. De hecho, los comercios que están lo están porque han sido capaces de pasar muchos ciclos y han demostrado saber adaptarse. Eso significa incorporar tecnología, eso significa estar formándose continuamente, eso significa mejorar los procesos, eso significa estar siempre pendiente de lo que el consumidor quiere y cómo lo quiere. Y esa parte es fundamental. Y sobre esa base construir un negocio en el que los consumidores sean capaces de percibir el valor añadido que ofrecen y que tengan la misma percepción y que lleguen a la misma conclusión que nosotros, que somos compradores de comercio. Y es que van al comercio porque es la mejor opción, no porque le tengan que echar una mano. Muy bien, pues con estas 4 conclusiones y con estos 4 titulares vamos a poner punto y final a esta mesa sectorial, que yo creo que ha sido bastante interesante. Recordar que aparecerá las conclusiones en nuestros formatos de papel y también en nuestras plataformas digitales. Y nada, muchas gracias a todos y todas por estar aquí con nosotros y hasta la próxima. Un placer. Es que ricasco.